Mentiremos acerca del siguiente asunto hoy. Adelante, Alejandro. Hiroo Onoda. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de Hiroo Onoda? Yo tampoco. O sea, todos no hemos oído hablar alguna vez de Hiroo Onoda. Ayer justamente estuve no oyendo hablar de Hiroo Onoda. Nos pasamos toda la noche no hablando de Hiroo Onoda con un amigo. Vamos a ver quién es este hombre, este simpático japonés. Como saben ustedes, cuando explotaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, la resistencia del Japón cesó. Terminó la guerra, hubo un discurso famoso del emperador Hirohito, y a pesar de que se trataba de un pueblo con un alto sentido del honor, y que a pesar de que parecía que jamás iban a dejar de resistir, se rindieron. Pero sin embargo, la guerra estaba muy extendida por todo el Pacífico. Había una gran cantidad de pequeñas islas que habían sido ocupadas por el Japón, incluso antes de la guerra, ya que formaban parte del sueño expansionista del Japón. Entonces estaban en todas partes. Como era un teatro de operaciones muy extendido, algunos tipos no se enteraron y quedaron aislados en la jungla, defendiendo plazas que nadie les ordenó dejar de defender. Simplemente se perdieron noticias de ellos. Algunos se adaptaron a vivir en la jungla sin saber que la guerra había terminado, con la rendición de su país, desde luego. Y todos hemos oído, eso sí, muchísimas historias sobre japoneses que no se habían enterado de que la guerra había terminado. El caso más famoso es el de Hiroo Onoda. Onoda trabajaba para una empresa de comercio en China cuando fue reclutado por el ejército japonés en 1900. Considerar que la rendición era un delito y una deshonra que desde luego debía ser evitada. También aprendió tácticas de guerrilla y métodos de supervivencia en la selva. En diciembre de 1944, Onoda fue enviado a Lubang, que es una pequeña isla de las Filipinas, y tenía órdenes de oponerse a la invasión americana y resistir hasta que se le ordenara lo contrario. Le dijeron, mire Onoda, no sé cómo lo va a tomar, pero usted opóngase a la invasión americana y resista hasta que le ordenemos lo contrario. Muy bien, dijo el tipo, y se fue. Los norteamericanos llegaron poco después, y enseguida todos los hombres de la unidad de Onoda murieron o se rindieron, excepto él, que ya era teniente, y otros 3 compañeros. Estos 4 hombres se internaron en la jungla y se dispusieron a resistir, viviendo de lo que cazaban y recolectaban, cambiando de lugar de campamento para no ser detectados y adaptándose a la selva como mejor podían. En 1949, la guerra, saben ustedes, terminó en el 45. En 1949, uno de ellos, el soldado Yuichi Akatsu, repito este nombre, que no tiene la menor importancia, Yuichi Akatsu, decidió que había ya tenido bastante guerra y desertó. Se hizo desertor sin saber que no lo era. Me imagino los demás, dice. Los demás hablaron de gusto, pero hablaron. Sí. Desertó del grupo y se rindió al ejército filipino. Conocida la existencia de los guerrilleros, es decir, los filipinos cuando se les rindió, se enteraron de que había otros 3 por ahí. Pensaron que había muchos más. No, pensaron que había 3 más. ¿Qué fue lo que les dijo no? Bueno, empezaron a buscarlos, pero no los encontraron. 3 años después, en 1952, les lanzaron desde avionetas unas fotografías de familiares y unos panfletos con la noticia del fin de la guerra. Onoda vio esos papeles, los examinó y desconfió. Los tomó, y eso bien, los tomó como trucos del enemigo para capturarlos. Yo hubiera pensado lo mismo. Sí. Rendiste, Onoda, que la guerra ha terminado, mirá que está tu cuñado, que está ahí con un diario. Volvé, Onoda. Claro. Y dijo, truco del enemigo, dijo Onoda y siguió. Durante aquel tiempo la pequeña partida, quiero decir, aquel trío, había sobrevivido de sus propios recursos, pero también
de los obtenidos de algunos afanos. Afanaban a mano armada a los aldeanos de la zona. Además, como pensaban que la guerra continuaba, se dedicaron a quemar almacenes de arroz de lo que ellos creían que era el enemigo. Así que imagínense, la policía de las Filipinas los consideraba como delincuentes peligrosos, que tanto te afanaban un aldeano como te incendiaban un almacén. En 1954, el cabo Shimada, otro de los que quedaba, el cabo Shimada me cae bien, fue herido por el disparo de un soldado que formaba parte de una patrulla de búsqueda y murió, justo cuando empezaba a caerme bien. Murió sin enterarse que había terminado la guerra. Desde aquel día empezaron a utilizarse megáfonos, tratando de convencer a los dos restantes acerca del fin de la guerra. ¡Terminó la guerra! ¡La guerra! ¡Llegó el camión de la economía! Incluso un hermano de Onoda utilizó los megáfonos para hablarle, le hablaba, le decía: ¡Hiró! ¡Soy tu hermano! Pero no logró que le creyeran. Truco del enemigo. Truco del enemigo. Capturaron a mi hermano y bajo tortura lo hacen decirme cosas para que yo me rinda. Minga me había rendido. En 1965, es decir, el tiempo ya estaba pasando demasiado. Hacía 20 años que había terminado la guerra. Onoda y su amigo robaron un aparato de radio y empezaron a escuchar transmisiones de la China, del Japón. Todas decían que había terminado la guerra. Lo decían muy de vez en cuando. Claro, no era tema del día, ¿no? Claro, no. Usted, por ejemplo, escucha nuestra radio y salvo Formento, ¿quién va a decir que terminó la guerra en 1945? Hablan de otra cosa, lo que pasó hoy. Bueno, cada tanto eso sí escuchaba que la guerra, truco del enemigo. Sí. En octubre de 1972, la policía mató al compañero Onoda, que se llamaba Kozuka. De haberlo sabido yo al principio del programa, me hubiera caído incluso mejor que Shimada. Lo mataron a Kozuka, justo estaba quemando un depósito de arroz. ¿Todavía? Sí, lo mataron. El loco de incendiario en el barrio. Onoda quedó solo. Continuó todavía durante 2 años más con la misión de resistir, hasta que en febrero de 1974 se encontró con un excursionista japonés llamado Suzuki. Suzuki era un estudiante que había decidido salir de vacaciones y le había dicho a sus amigos, a lo mejor lo encontraba a Hiroo Onoda. El caso es que lo encontró de casualidad y consiguió hacerse amigo de Onoda y empezó a tratar de convencerlo de que se rindiera. No. Mira, ¿para qué tenés amigos? Y Onoda contestó que no podía hacerlo hasta recibir la orden del mismo oficial que le había asignado su misión. Entonces Suzuki, mire lo que es un buen amigo, volvió a Japón y regresó a la isla con el comandante Taniguchi. Parece más italiano que japonés. Pero era el oficial que 30 años había dado la orden de resistir a toda costa. Así que en marzo de 1974, liberado de sus órdenes por el oficial Taniguchi, Hiroo Onoda se rindió. Dijo: más sí, está bien, me rindo. Palabras que se hicieron famosas. Más sí, está bien, me rindo. Ahora... En Japón lo recibieron como a un héroe, pero si bien sus temores de ser considerado un traidor no se hicieron realidad, sucedió algo también desagradable. Al héroe no le gustó el nuevo Japón que encontró a su regreso. Desde luego, ¿cómo le iba a gustar, no? Y entonces publicó sus memorias primero, y después se fue a Brasil y se hizo ganadero. No granadero. ¿A Brasil? A Brasil se fue a Brasil. Finalmente se casó con una japonesa, pero en Brasil. Vio que no es lo mismo. No. Y volvió al Japón, y allí abrió un campamento en el que enseñaba técnicas de supervivencia a niños, en la inteligencia que en cualquier momento venía otra guerra,
y cualquiera podía quedar aislado y no enterarse del final de la contienda. El caso de Hiró Onoda no es el único, desde luego, y contaremos otros que fueron quizá los últimos, salvo que se encuentre algún otro en estos días. Hemos hablado con la comisaría de Japón, con la primera de Japón, porque hay varias, con la comisaría primera de Japón, y nos dijeron que hasta este momento el último en enterarse de que la guerra había terminado es este que vamos a nombrar ahora, son estos. Son 2 soldados japoneses pertenecientes a la 30ª División del Ejército Imperial Nipón. Uno se llamaba Yoshio Yamakawa y el otro Tsuzuki Nakauchi, que fueron hallados en la selva de Mindanao. Aparentemente, estos combatientes perdieron contacto con su división en el curso de una ofensiva militar. ¿Vio cómo es? Ataquemos, mis valientes, por ahí. Che, dice, qué pocos tiros que hay acá. Mirá y no hay nadie. La guerra agarró para otro lado. Quisieron regresar a Japón, pero cuando estaban a mitad del camino se les ocurrió que en una de esas los agarraba una corte marcial por desertores y se escondieron. Empezaron a convivir con unos grupos rebeldes musulmanes que le decían que esta lucha que ellos tenían era otra, pero a ellos les pareció que era la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra con tantos participantes que no les llamó la atención que hubiera grupos musulmanes entreverados. Claro. Así que para ellos todas las guerras eran la Segunda Guerra Mundial. Y tenían razón. Desde hace más de 2 décadas hay zonas de la región central de la isla que están fuera del control del gobierno filipino, y entonces estos muchachos no habían sido buscados nunca. Y casualmente lo encontraron en 2005, hace muy poquito. Yamakawa tenía 87 años y Nakauchi 85. Esta guerra se prolonga demasiado. Es decir, que fueron encontrados 60 años después de finalizada la guerra. Y esos son los 2 últimos que se han enterado, los 2 últimos combatientes que se han enterado del final de la guerra, ¿no? Conviene, cuando uno le da una orden a un soldado, establecer un código. Si se acaba la guerra, tiene que ser un código internacional. Cambia la orden, claro. No, pero tiene que un código internacional, que pasa algo, ponerle, hay un sonido, alguna cosa medio universal, para que no quede gente que está realmente peleando de gusto. Sí, ¿no? Los tipos están en el medio de la selva, ahí donde no llega ningún sonido, no tiene ninguna comunicación. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que no creen en nada. El japonés que se pierde y en la selva es desconfiado. Es desconfiado. Yo he visto, todos los japoneses que yo vi perdidos en la selva, efectivamente, eran muy desconfiados. No se acercan. No, y cada cosa que yo les decía creían que era un truco del enemigo. Y eso que sabían que había terminado la guerra, pero creían que los trucos del enemigo seguían aún después de terminar la guerra, en lo que acertaban. Bueno, ¿a quién podemos dedicar estas historias de japoneses atrasados de noticias? Y a Onoda, seguramente. Desde luego a Onoda y a todos los japoneses que se encuentran en esta sala. ¿Se encuentra algún japonés en esta sala? Terminó la guerra. Terminó la guerra, señor. Lo dicho, una gran colonia nipona. Bueno, ¿con qué vamos a ilustrar estas historias bastante increíbles, ¿no? De atrasos de noticias? El que anda siempre atrasado de noticias es el sueño. Porque uno sueña y evidentemente el dispositivo que tenemos y que genera nuestros sueños está muy atrasado en noticias. Hoy aparece en nuestro sueño un tipo que se ha muerto hace como 20 años. Sí, es verdad. Que se ve que al mecanismo que tenemos para armar los sueños le han dicho, che, mirá que fulano afinado hace 20 años. Casas que han demolido aparecen en el sueño. Compañeros de la escuela primaria. En una serie de, claro, uno mismo aparece con otra edad, Está bien. con otras apetencias, incongruencias que le restan seriedad al sueño. Sí, pero Pero está soñando ahí, aparece
qué sé yo, una avenida que antes era empedrada y que ahora no, y aparece con las piedras, a estaciones con los viejos números, Cierto, colectivos ayudan con a los quiñeleros. Eso sí. ayudan a los quiñeleros a poner nombre, a poner número a lo que soñamos. Claro. Pero el sueño está trazado en noticias. Eso, lástima que no haya venido Rolón para preguntarle por qué, si el psicoanálisis está tan adelantado, ¿por qué soñamos de un modo tan imperfecto? Soñamos, yo me soñé otro día con la estación de Paternal, ni se parecía. Eso cualquier cosa, no la estación de la Paternal. ¿Y usted no tiene sueños premonitorios así? Sí, pero no tiene nada que ver con este programa. Escucharemos, para amueblar este sector... Que el tema difícil para poner una canción. Yo me Tan, imaginé... tan difícil que la canción prácticamente no tiene nada que ver, como usted va a hablar. Claro. Yo estuve buscando, le digo, ¿tiene el tango Hiro Onoda de mi vida? No, dice, tenemos al dúo Magaldi-Noda. Por ahí andaba. Sí, no da. ¿Tiene alguna cosa de japoneses? Dice, no tengo nada. Pero no porque no haya, porque no tenía. De guerra. De guerra no hay tampoco. No tienen nada. Dice, tenemos Yo soy aquel muchacho. Es una linda canción, me pareció que está bien. Imagínense el encuentro con el oficial que le mandó la orden y dice, resístase y hasta que yo le diga algo. Entonces se encuentran, ¿cómo se llama? Taiguchi, ¿cómo era? Tanuichi, ahora se lo digo, mire, porque no podemos hacer que Taniguchi, sí, el Tano. Taniguchi con Onoda se encontraron, y ¿se acuerda ese oficial Taniguchi? Yo soy aquel muchacho a quien usted le dio orden de resistir todo el tiempo. Dijo el tipo. Adelante.